SKF, soluciones para el mercado de recambios. Fabricamos la última tecnología en primer equipo. Innovación, experiencia y conocimiento. Los fabricantes de vehículos de todo el mundo confían en SKF. A través de nuestra red de distribuidores le proporcionamos el mismo nivel de calidad de los equipos originales, bajo la marca SKF. La gama más extensa de componentes, rodamientos de rueda, kits de distribución, bombas de agua, transmisiones, correas auxiliares. Distribuidor oficial para las Islas Canarias, Recambios Valladares. Marmotor Canarias, concesionario oficial de BMW, Mini y Motorrad. Más de 3.000 metros cuadrados de exposición, vehículos de ocasión, postventa y atención al público. Ven a visitarnos a la avenida Escaleritas número 178, en Las Palmas de Gran Canaria. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas noches. Yo creo que en la historia de España, en la historia reciente, jamás habíamos tenido un gobierno tan indigno como el que estamos teniendo ahora. Esto lo estoy grabando un jueves, previo al viernes, en donde el señor Pablo Iglesias va a entrevistarse con el señor Junqueras en la cárcel para tratar sobre los presupuestos de España, del Estado español. Es decir, se va a tratar con un golpista en una cárcel enviado por Pedro Sánchez, un comunista como Pablo Iglesias, para tratar los presupuestos de España. No solo es que sea un gobierno absolutamente indigno, y lo demostraremos ahora a continuación, es que ya este gobierno tiene las horas contadas, o debiera tener las horas contadas, si alguno de sus miembros fuera medianamente digno. Cierto es que hay ministros como la ministra de Defensa, que tienen un carácter diferente. Pero hay pocos ministros que escapen, y de algunos de ellos vamos a empezar a hablar ahora. Como quiera, que aquí de lo que se trata es de mostrarles a todos ustedes que este es un gobierno indigno, un gobierno que nos ha mentido. Empezaremos fundamentalmente por lo que hemos emitido en otras ocasiones, que es la comparecencia del ministro de Industria, ahora ministro de Industria, el señor Ábalos, y lo que decía sobre pactar o no pactar con los independentistas. U otros atajos para un proyecto del que no les escuchamos desistir, que es el independentismo. Esto no pueden ser en ningún caso aliados nuestros, ni para una moción de censura. Mire, le puedo adelantar, esta posición ya la conocemos. La conocimos en verano, ya nos la hicieron llegar. En verano estábamos en esas circunstancias. Es más, nos apremiaron que fuera antes del 1 de octubre y no encontraron más que nuestro rechazo. Porque nosotros no tenemos tal ansia de gobernar a costa de nada del país, y desde luego nunca a costa de la unidad territorial de este país. Jamás.
Nosotros no hemos jugado jamás a un interés tan corto de poder, simplemente por tener un gobierno en precario y dependiente de fuerzas políticas que no son aliadas y que no comparten nuestra visión de España, que no comparten ni siquiera nuestro modelo de Estado. Así es que no nos sirve esa situación. No es posible presentarse una moción de censura con esos apoyos. Disculpe, ¿y es una posición hasta el final de la legislatura? ¿Perdón? Nuestra posición es conseguir gobernar con los votos de la izquierda de este país, con los votos de una mayoría de progreso. Hemos visto en este vídeo a Ábalos. Ahora vamos a ver otro vídeo. En este caso es el del propio presidente, Pedro Sánchez, hablando con una periodista de la cadena SER, en donde repetía exactamente lo mismo. En este vídeo es un corte muy breve en donde él le dice, siendo secretario general del Partido Socialista, que tampoco va a pactar con los independentistas. Pero estén atentos a este primer vídeo y sobre todo al segundo. En el segundo vídeo, están los dos juntos, veremos cómo un miembro de Esquerra Republicana habla de unas conversaciones sostenidas en la sede del Partido Socialista con Pedro Sánchez previo a las elecciones y lo que se compromete a hacer Pedro Sánchez con los independentistas si hubiese ganado, si en aquel momento llega a ser ganador de las elecciones, el propio Pedro Sánchez. Da concesiones que no pueden ser dignas de un presidente de España. Oigan también primero a Pedro Sánchez y después a la gente de Esquerra Republicana. El Partido Socialista es un partido con muchísima democracia, que debate, pero creo que algunas veces nos pasamos de frenada hablando de las cosas internas y no tanto de las cosas que importan a la ciudad. O sea, que duelen más las balas propias que las ajenas. Siempre, eso siempre ocurre. Que ese día el desahogo con Felipe era de algo interno. Algo de eso. Dicen que no hay nada más temerario que un político superviviente a las balas de dentro de su partido. Pero fíjate, se han escrito tantas cosas, ¿no? Se decía a principios de año que yo iba a vender mi alma para ser presidente del gobierno y que iba a aceptar el chantaje de Iglesias de la vicepresidencia con el CNI, con la policía propia, cargándonos la independencia de los jueces y fiscales, que íbamos a hacer descansar la gobernabilidad de España en fuerzas independentistas. Bueno, yo creo que he reivindicado el proyecto autónomo del Partido Socialista, que podía haber sido hoy presidente del gobierno a un precio que ni yo creía en él, ni tampoco creo que se merecieran los españoles. Y bueno, pues ahora vamos a unas nuevas elecciones y yo espero honestamente, y creo además, que estamos en mejores condiciones de tener un resultado mucho más acorde con lo que ha sido el Partido Socialista durante estos últimos 35 años de democracia, ¿no? Pablo Iglesias, que es el de Podemos, que hace de la mentira su forma de hacer política. Ni antes ni después el Partido Socialista va a pactar con el populismo. O sea, no. No pactará con el populismo. El final del populismo es la Venezuela de Chávez. La pobreza, las cartillas de racionamiento. Nosotros, ni PP ni populismos. Y empezar a plantar cara a una derecha y a un populismo, sí, a un populismo. Yo le he dicho que con el populismo no vamos a pactar ni antes, ni durante, ni después. Ni en ningún ayuntamiento. Le estoy diciendo que ni antes, ni durante, ni después. Mes d'abril d'aquest any, 2016. Despatx del que llavors era secretari general del PSOE, Pedro Sánchez. Persones que estaven en aquesta reunió. Joan Tardà, Gabriel Rufián i jo, per part d'Esquerra Republicana. Per part del PSOE, Pedro Sánchez, Antonio Hernando, i la Meritxell Batet. Comença el Pedro, bueno, ja veus, situeu-vos en aquell moment, era la setmana en què ell es presentava president del govern, presentava la candidatura de ser president del govern, i estaven en plena negociació amb el PSOE, perdó, amb el Podemos, però no en tenien prou amb els seus vots, necessitaven els vots favorables, tampoc en tenien prou, amb l'abstenció d'Esquerra Republicana, PNB, Partit Demòcrata Català i Coalició Canària, em sembla. I el primer que ens diu, ja veis, he desobedecido al Comité Federal del PSOE. Y os he llamado para que veáis que esto va en serio.
Y el Joan le diu, estoy muy bien, Pedro, perfecto. Digo, bueno, pues ¿qué quieres? Adelante, pide. Y mira, quería deciros dos cosas. Una, que yo sé que Cataluña es una nación, pero no lo diré nunca públicamente. Yo sé que la separación de Cataluña de España, como no haya un cambio radical por parte del Estado español, es cuestión de tiempo. Por lo tanto, si yo la semana que viene soy presidente del gobierno, porque he conseguido llegar a un acuerdo con Podemos y por lo tanto vosotros me dais vuestro apoyo, os prometo lo siguiente. Uno, que nunca aplicaremos el artículo 155 de la Constitución española. Eso sí, cuando tengamos que negociar, porque lo haremos, te prometo que lo haremos, cuando tengamos que negociar si se celebra o no un referèndum, quan se celebra, és a dir, ja ho acceptava, no?, parlar d'això. Y las consecuencias de ese referéndum, en el caso de que lo ganéis, como yo ya sé que esa reforma constitucional que nosotros estamos prometiendo es imposible, porque necesita el soporte del Partido Popular, y no lo tendremos nunca, os propongo una cosa. Oye, a la mañana siguiente de que yo sea presidente del gobierno, una comisión bilateral Cataluña-España se tiene que sentar en una mesa para ver cómo recuperamos el estatut del 2006. Es que no hay por dónde cogerlo. Como habrán podido ver ustedes, en esos vídeos Pedro Sánchez primero dice que no va a pactar con los independentistas y después la gente de Esquerra, en ese vídeo más largo, pone sobre la mesa aquellos compromisos que quería llevar adelante Pedro Sánchez, que probablemente es lo que quiere hacer ahora. Por eso manda a Pablo Iglesias a hablar con Junqueras en la cárcel, por eso está garantizándose el voto de los independentistas para la aprobación de los presupuestos, por eso Televisión Española, de la que hablaremos más adelante, le ha hecho en la cárcel una entrevista a Junqueras, golpista, que por eso está en esa situación, y sobre todo, que es, digamos, lo más preocupante de todo este tema, ha trasladado a los presos, a esos presos como Junqueras y compañía, de las cárceles en donde estaban, a cárceles catalanas con unos privilegios que no tiene ningún otro preso en España. Ningún otro preso tiene esos privilegios. Vamos a empezar a hablar del gobierno, ministro a ministro, no todos, pero sí algunos, de este gobierno que en principio parecía un gobierno bonito de Pedro Sánchez. El primero, lógicamente, tiene que ser el que fue nombrado ministro de Cultura, Maxim Huerta, que fue el ministro más breve de la historia de la democracia de España. Duró lo que duró. Y duró lo que duró porque los medios resacaron que el señor Huerta tenía una sociedad instrumental que el propio Partido Socialista había dicho que eso era inviable a efectos de pertenecer no solo al gobierno, sino al partido. Este señor que están viendo ustedes ahí es Maxim Huerta y rápidamente se le pidió la dimisión porque aquello era impresentable como ministro. Bien, han visto ustedes a Maxim Huerta en esa foto que teníamos ahí. Ahora vamos a hablar de la señora Montón. La señora Montón también se tuvo que marchar del gobierno, la obligaron a dimitir por plagiar, ya saben ustedes, aquel doctorado o tesis doctoral o máster, no recuerdo ahora mismo, pero efectivamente era una norma que no se podía permitir dentro del Partido Socialista. Dos ministros en un espacio de apenas 2 meses. La señora Montón se tuvo que ir para su casa. Le sigue Pedro Duque, este señor que les aparece a mi izquierda. Pedro Duque, que parecía también astronauta, un tipo serio, también aparecen 2 de sus propiedades a nombre de otra sociedad. Pero claro, a Pedro Duque no lo pueden hacer dimitir. Primero, porque Pedro Duque como científico tiene su prestigio, y segundo, porque sería el tercer ministro dimitido y aquello ya podría ser puro charloteo cómico. Iba a decir otra barbaridad, pero mejor queda eso. Pedro Duque tampoco lo hacen dimitir, a pesar de que
casi está en la misma situación que Maxime Huerta, casi en la misma situación. Pedro Duque tiene su prestigio y después de dar una rueda de prensa en donde dio unas explicaciones realmente penosas, pues se ha ocultado un poco todo su tema. Claro, después de Pedro Duque tenemos, esta es la mejor sin ninguna duda, la ministra de Justicia. Claro, con la ministra de Justicia, la señora Delgado, ya se sobrepasa todo límite de dignidad. En unas grabaciones que me imagino que ya ustedes conocen perfectamente, hace ya 9 o 10 años, la señora Delgado, fiscal ella, reconocía en una comida con el señor Villarejo asuntos que de verdad tendrían que haberlo ella, no solo dimitir del gobierno, sino además de la carrera fiscal. Denigra a los fiscales. En esa comida, que es verdad que es una comida privada, reconoce ella directamente, que vio en su momento a gente de la judicatura con menores en Colombia. No se atrevió después a dar los nombres porque muchas de esas personas han dicho, oye, que estás falseando la realidad, que eso es mentira y que probablemente terminemos poniéndote una querella. Pero lo peor es que en esas conversaciones con el señor Villarejo, el señor Garzón y otros policías, se pide a ese policía que cambien a determinados policías de la Audiencia Nacional porque eran fachas. Y se los cambiaron. En esa conversación con Villarejo, que ella primero negó, diciendo que no conocía a Villarejo, después en una segunda rectificación dijo que lo había visto ocasionalmente y después ya pues lo que sabemos de su relación con el presunto policía corrupto. En esa conversación Villarejo dice que está montando una, no sé cómo denominarla, empresa, academia, asociación de prostitutas, con el fin de que, utilizando la información vaginal sacada a empresarios y a otros políticos, poder chantajearlos en su futuro. Y ella dice, ella le da, es que es tremendo, dicho por una mujer y dicho por una fiscal, ella le da garantía de éxito, éxito total, a lo que le está diciendo que es un delito el propio Villarejo. Después ha comparecido en ruedas de prensa, cada vez peor, y sobre todo lo peor de lo peor, la comparecencia que hizo en el Congreso de los Diputados para dar explicaciones, que como enfrente no tenía a nadie, nadie que le pusiera en aprietos, pues salió de aquella manera. Pero esa ministra no parece que esté bien. En esa comparecencia que yo vi íntegramente, la expresión corporal de ella decía que lo que estaba diciendo no era la realidad, que faltaba la verdad. Ojos en blanco, mordiéndose el labio, cuando perdía el hilo del guión que tenía delante porque estaba todo escrito, en fin, era un desastre, utilizando, digamos, eslogan que tenía ahí escrito hablando de la derecha, la extrema derecha, la extrema derecha, como si fuera una niña pequeña, un niño pequeño al que le dan unas consignas y hay que repetirlas exclusivamente, y siendo ella o diciendo ella que era atacada por ser mujer. No por ser mujer. Es que lo que ella consintió en aquellas conversaciones era la manifestación de un delito por parte de Villarejo que, siendo ella fiscal, tenía que haber denunciado de inmediato. No se le ataca por ser mujer. Después se lió con que si la estaban chantajeando, no la estaban chantajeando, no sabía si el chantaje era ella, no sabía si el chantaje era el Estado, y desistir, como ella decía, un chantaje en función de qué. Pues claro, si alguien chantajea a alguien es porque alguien ha hecho algo que no se debe conocer y por el que se paga un precio. ¿Era ese el caso de la ministra? Esta ministra también tenía que haber sido cesada. Y por último, de entre los ministros, pues tenemos a José Borrell. Este José Borrell fue en aquella multitudinaria manifestación en Barcelona
a favor de que Cataluña permaneciera en España, y con la bandera de España detrás, fue el que dijo esto no puede ser, la independencia no, en fin, todo ese tipo de cosas que se dijo en aquella manifestación. A Borrell, siendo consejero de Abengoa, en el Consejo de Administración de Abengoa, pues no se le ocurrió otra cosa que manejar información privilegiada para la venta de unas acciones de la propia empresa en la que él era consejero. La Comisión Nacional del Mercado de Valores lo ha multado con 30.000 euros por utilizar información privilegiada. Parece que eso no es muy honesto, ¿verdad? Parece que eso no tiene visos de ser una buena cosa. Ayer, en la sesión de control al gobierno, ya dijo que iba a pagar la sanción y que no la iba a recurrir. ¿Cómo va a recurrirla? Si hay una historia clarísima de aprovecharse del cargo que ocupaba dentro de ese Consejo de Administración de Abengoa para especular con las acciones. Estos son los ministros que ya tendrían que estar, 2 de ellos lo están, 3 también fuera. Y nos falta, por último, la señora Celaá. La señora Celaá, que es la ministra portavoz, ministra de Educación y ministra de portavoz de este gobierno, en su declaración de bienes en el Congreso de los Diputados, declaró que tenía 195.000 euros en propiedades. Hay varios medios de comunicación que le han descubierto propiedades por 4 millones de euros. Palacetes, pisos, fincas. La señora Celaá, que tiene una cara que se la pisa, por no sabe hablar ni español, pues ha tratado de descubrir el bulto diciendo que, hombre, ella dijo 195.000 porque allí decía el catastro que sí, después se averiguó que no, después compró un palacete que tiene una historia tremenda, salió en los telediarios por el abuso de un propietario tratando de echar a otro en una historia con una familia gitana, algo muy oscuro. Bueno, pues resulta que la señora Celaá tiene demostrado, a nombre de ella y a nombre de su marido, como están en régimen gananciales, también a nombre de ella, tiene propiedades 20 veces superior a lo que declaró en el Congreso de los Diputados. Esta señora tendría que estar también en su casa. Llama la atención además que toda esta gente que se dice de izquierda, de vivir como izquierda, nada de nada, son todos millonarios, son todos gente con muchísimas propiedades, con muchísimos ingresos, que además tratan de engañarnos a todos. Con este gobierno ya verán ustedes qué se podía esperar. La verdad es que cuando lo nombró Pedro Sánchez todo el mundo pensaba, hombre, parece un buen gobierno, gente que sabe lo que se trae entre manos, pero después hemos visto que no es así. Y claro, no es así por múltiples razones. En 3 meses, lleva ahora más tiempo, pero en 3 meses las continuas rectificaciones han sido motivo de comentarios jocosos dentro y fuera de España. Primero tenemos el buque Aquarius. ¿Recuerdan ustedes aquel buque con inmigrantes que deambulaba por agua del Mediterráneo y que para apuntarse el tanto de ser el más guay, de ser el más solidario de todos los gobiernos de Europa, puesto que Italia había dicho que no quería recibir más inmigrantes, Pedro Sánchez, con una parafernalia extraordinaria en el puerto de Valencia al que llegó, pues acogió al Aquarius porque España era un destino seguro, era un puerto seguro. Teníamos que acoger a muchos inmigrantes. Consecuencia de aquello, sirvió como llamada para que toda la mafia que trafica con personas inmigrantes mandaran a España a todo tipo de inmigrantes. Pero curiosamente, en la segunda ocasión en que el Aquarius quiso volver a atracar en un puerto español, el gobierno de Pedro Sánchez dijo que no, porque España no era un puerto seguro. Primero lo fue seguro, después cuando se dio cuenta de ese error, dijo que España no era un puerto seguro. Tenemos el asunto de las bombas que se le vendían a los saudíes. La ministra dijo, como esas bombas matan a personas inocentes, no le vamos a vender a los saudíes las bombas. Los saudíes tenían en los astilleros de Cádiz barcos militares, barcos buques de guerra,
para que se lo hiciera un astillero español. Los saudíes simplemente dijeron, ¿cómo? ¿No nos venden la bomba? No hay barcos. Claro, ¿qué pasó? Pasó que en Andalucía gobierna Susana Díaz y Navantia, los astilleros que están en Cádiz, los empleados, los trabajadores de Navantia pusieron el grito en el cielo y tuvieron que rectificar y les vendieron las bombas, con explicaciones además peregrinas, porque para justificar el cambio de actitud decía que sí, hombre, eran bombas inteligentes, y entonces, como las bombas eran inteligentes, solo mataban a personas que lo merecían. ¿Cómo? ¿Qué dijeron? Eso es la explicación que dio el gobierno de Pedro Sánchez. Después tenemos el tema del sindicato de las trabajadoras sexuales. Es decir, la ministra dijo que le habían metido un gol por el tema del sindicato de las prostitutas, pero al mismo tiempo la ministra, como he dicho ya, de Justicia, admitía que prostitutas trabajaran para un presunto delincuente con el objeto de obtener información para poder chantajear a empresarios y políticos. Claro, esto ya de por sí era un escándalo. Tuvieron que volver a rectificar de nuevo. Sánchez corrige a Delgado, a la ministra de Justicia, porque en un momento determinado, cuando el juez Llarena es, digamos, demandado en Bélgica, la ministra dice, eso es un problema particular. Claro, ¿cómo va a ser un problema particular? No puede ser un problema particular a un juez que está instruyendo una causa contra golpistas en Cataluña. No puede ser. Claro, como se armó el escándalo que se armó, la ministra tuvo también que volver a rectificar y apoyar al juez Llarena. Eso sí, con una coletilla de que la defensa costaría 500.000 euros como para pegarle la puya. Llarena, ese juez, fue uno de los que puso al ex juez Garzón en el despeñadero y tuvo que dejar la carrera judicial. Como quiera que Garzón es compañero de la actual ministra, antefiscal, sigue siendo fiscal, pues digamos que la venganza estaba servida. Después hablaron de ponerle un impuesto a la banca. Como se dieron cuenta de que el impuesto a la banca lo iba a repercutir en todos sus clientes, rectificaron y lo quitaron. Después le iban a poner un impuesto al gasoil. Dijeron que lo iban a poner y después rectificaron, aunque lo van a poner y lo comentaré más adelante cuando hable de los presupuestos. Claro, con todo esto uno tiene que decir, ¿este es un gobierno serio? Este no es un gobierno serio. No solo no es un gobierno serio, sino además no tiene un presidente serio. El señor Sánchez lleva más de 54.000 kilómetros recorridos en viaje, en 3 meses y medio, 54.000. Estuvo una semana en Canadá y Estados Unidos, tengo que decir que de vacaciones, porque estuvo en la Asamblea de las Naciones Unidas un día, 2 horas, y lo demás eran visitas de vacaciones. Pero pasó algo en Canadá que llama la atención. Ya saben ustedes que el otro día cometió el error de el Día de España, el Día de la Hispanidad, 12 de octubre, en el besamanos tradicional en el Palacio Real, ponerse al lado de los reyes. Aquello dijeron que había sido un error de protocolo, pero es un error que comete con mucha frecuencia. En Canadá, cuando el primer ministro de Canadá, el señor Trudeau, lo recibe, pasa esto con el himno nacional y su despiste. Pero en Canadá no solo pasó eso. En Canadá aprendió algo. Ya saben que él ha plagiado su tesis. La ha plagiado seguro. Hombre, probablemente no la ha plagiado él. La plagió quien le hizo la tesis, porque él ni siquiera todavía ha dado explicaciones de una tesis plagiada. Tendrá que dar explicaciones en el Senado, a ver cómo se las arregla, porque de momento está tratando de escaquearse para no dar explicaciones sobre su tesis, porque plagiar una tesis es un delito. Porque claro,
cuando uno hace una tesis doctoral y le dan además un cum laude, el que es doctor cum laude tiene, cuando se hacen oposiciones, cuando se aspira a puestos, algunas prerrogativas por encima de aquel que no las tiene. Por lo tanto, es un delito. Ya veremos qué hace. Pero puestos a plagiar, se fue a Canadá y debió alguien decirle que el señor Trudeau, en su día, para ganarse, digamos, el apoyo de la gente en las elecciones, se había hecho una fotografía con una niña. Sentada la niña en la presidencia, en la mesa presidencial del gobierno de Canadá, y Pedro Sánchez ha hecho lo mismo. Ha variado un poco. La niña de Pedro Sánchez es una niña que pone la cartera de presidente delante y se pone a hablar con ella de lo divino y de lo humano, un plagio total de lo que había hecho el primer ministro canadiense, y claro, uno dice, hombre, este señor solo plagia, ve una idea y la repite, porque cree que es buena. Plagio de Sánchez al primer ministro canadiense Trudeau. Por cierto, en los momentos malos de Pedro Sánchez con el tema de la tesis, alguien dice que sobre la mesa del Consejo de Ministros había aparecido una nota en donde las hijas de Pedro Sánchez le habían puesto unos corazoncitos y papá te quiero mucho y en fin, estas cosas, ¿no? A mí me parece una burda manipulación de sus propias hijas, porque la foto del papelito con los corazoncitos de dos hijas que no tienen la misma edad, me parece que se llevan 2 o 3 años, no la otra, están escritas las dos notas con la misma letra. Claro, uno tiene que pensar que las dos niñas con esa edad, y siendo tan pequeñas, pues lo de la misma letra suena muy mal, ¿verdad? Suena más bien a marketing político de alguien que habrá dicho, oye, sería perfecto que tus hijas te apoyaran en este momento que lo estás pasando tan mal. Es una vergüenza. Pedro Sánchez es una vergüenza como presidente. Y ahora lo que vamos a hacer es hablar de lo que está siendo totalmente fuera de lugar, de una indignidad total, que es el pacto con Podemos y los independentistas. Tenemos a Pedro Sánchez pactando con los independentistas que quieren cargarse a España. Y tenemos el pacto de Pedro Sánchez con Podemos que quiere cargarse a España. Los ataques de Podemos al rey son ataques premeditados de un tipo, Pablo Iglesias, que es un revolucionario que sabe que la única manera de poder llegar al poder, al gobierno de España, es por la vía de que en cuanto peor nos vaya todo, mejor le va a ir a él. Es teoría pura revolucionaria. Solo que los socialistas están pasando por el aro. ¿Dónde están los socialistas serios? ¿Dónde están los socialistas que no le pegan un grito a Pedro Sánchez diciendo que no se puede destruir España, o dejando en manos de Pablo Iglesias y los independentistas por el mero hecho de estar 10 meses más en la Moncloa o no? ¿Cómo es posible eso? Es posible, es posible. Pablo Iglesias sabe que en sus ataques al rey van dirigidos precisamente al monarca, porque si tumba al rey, tumba la Constitución. Y si tumba la Constitución, se carga en España. El vídeo que le vamos a mostrar ahora es uno de Pablo Iglesias. No lo olviden, ese es el lema del vídeo. En este vídeo de Pablo Iglesias, ustedes podrán ver el escrache que se le hizo, dirigido por Pablo Iglesias, a Rosa Díez en la universidad. Se podrá ver a Pablo Iglesias como el matón que es, diciendo que hay que darle puñetazos a los fascistas. Se puede ver a Pablo Iglesias diciendo que los ciudadanos deben llevar armas. Se puede ver a Pablo Iglesias diciendo que él no puede nombrar España. Él no puede nombrar la bandera española. Él no está de acuerdo con los símbolos y no puede citar el nombre de España. Se puede ver a Pablo Iglesias diciendo que la sociedad venezolana, esa sociedad en ruina, con millones de personas desplazadas, sin apenas tener nada que llevarse a la boca, lo pone como referencia de lo que quiere para España. No lo va a conseguir, pero en ese vídeo lo podrán ver. En manos de ese tío no se puede poner el gobierno de España por mantener en la Moncloa 10 meses más a Pedro Sánchez. Esta es la clase de tipo en la que se está apoyando el Partido Socialista para sacar los presupuestos. Y España, dicen ellos, adelante.
No olviden, 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 no olviden. Vamos a empezar la conferencia. Pero espera que presente, ¿no? Sí, bueno. Arriba, arriba, arriba. Cada vez que voy a los medios de comunicación hago, vamos, contorsionismo para decir esos patriotas de pulserita roja y gualda que venden la soberanía a Bruselas. Ser patriota es defender los servicios públicos, ser patriota es defender los derechos sociales, pero yo no puedo decir España. Yo no puedo decir España. Yo no puedo utilizar la bandera roja y gualda. Yo puedo pensar y decir yo soy patriota de la democracia y por eso estoy a favor del derecho a decidir. Pues yo opino que tampoco sería para tanto. Todo el mundo sabe que antes o después, según lo que establezca la ley venezolana, habría elecciones y los venezolanos, como llevan haciendo desde hace tiempo, elegirían a su presidente. El problema no es ese. El problema es que algunos quieren matar a Chávez antes de tiempo, porque creen que eso les daría la ocasión de conseguir lo que no consiguieron en el golpe de Estado del 2002, ni con todo el dinero invertido en desestabilizar una de las democracias más saludables del mundo. Ni siquiera el cáncer podrá hacerles el trabajo sucio. Tengan cuidado, Chávez vivo es muy peligroso para los poderosos, pero muerto sería invencible. Pero además de todas estas cosas, los Estados Unidos han dado una tradición política y una constitución dignas de interés para cualquier socialista o cualquier interesado en la emancipación. Hoy en este monólogo voy a reivindicar el derecho de todos los ciudadanos americanos a llevar armas. Lo voy a reivindicar por lo menos en términos teóricos, establecido por la segunda enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, aprobada en 1791. Algunos piensan que este derecho es un anacronismo que explica que adolescentes pajilleros y frustrados provoquen una matanza en su colegio porque se sienten marginados o porque las cheerleaders no les hacen caso, o que un padre de familia, blanco, anglosajón, protestante y gordo por comer crema de cacahuete, dispare desde la ventana de su casa a un negro de condición humilde porque está penetrando en su propiedad. Pero estos casos, nada infrecuentes por desgracia, son solo síntomas de una sociedad enferma y nada tienen que ver con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Si algo sabían los patriotas americanos que expulsaron a los ingleses, es que la democracia es incompatible con el monopolio de la violencia por parte del Estado que inventó el absolutismo europeo. La democracia es tal si el poder está repartido y si la base del poder es la violencia, el pueblo no puede delegar el fundamento de la soberanía. El acontecimiento fundacional de la democracia moderna es la Revolución Francesa, que inauguró las bases ideológicas de la modernidad que todos los demócratas compartimos: libertad, fraternidad y, por supuesto, igualdad. ¿Y saben cuál es el acto que simboliza esa proclamación histórica de la democracia? Cuando a un rey, Luis XVI, le cortan la cabeza con una guillotina. Ese terrible instrumento está vinculado a la democracia desde que el diputado José Ignacio Guillotán lo recomendó en la Asamblea Nacional como sustitutivo humanitario de los métodos tradicionales en las ejecuciones públicas. Finalmente, la Asamblea Nacional Francesa adoptó el uso de la guillotina a fin de que la pena de muerte fuera igual para todos, sin distinción de rangos ni clase social. El bueno de Jean-Paul Marat la llamó la máquina Luisón, Luisito, en honor a Luis XVI. ¿Cuántos horrores nos habríamos evitado los españoles de haber contado a tiempo con los instrumentos de la justicia democrática? Y es que, como dijo Robespierre, castigar a los opresores es clemencia, perdonarlos es barbarie. Clave que la gente entienda que la comunicación es un derecho. Y si la comunicación es un derecho, no es susceptible de ser mercantilizado, de ser privatizado. El mayor ataque contra la libertad de expresión es que haya medios de comunicación que sean propiedad privada y respondan a los intereses privados, corporativos, de multimillonarios. ¿Qué es lo que está ocurriendo en estos momentos? A partir de ahí, ¿cuál debe ser
la política de un gobierno democrático o cuál deben ser las propuestas de los movimientos sociales por la democracia. Democratizar la información, y yo creo que eso tiene que caminar en varias direcciones. Claro que el Estado, en tanto que representante, como si aceptamos esa ficción de que el Estado representa a los ciudadanos, tiene que, de la democratización de los mismos, asociaciones de vecinos, de barrio, sindicatos, organizaciones estudiantiles, conviviendo con las instituciones estatales en tanto que representativas de la voluntad popular. ¿Eso qué es lo que implica? Hacer desaparecer a los mercaderes de los medios de comunicación. La libertad de expresión será libertad de expresión cuando los medios de comunicación realmente respondan a intereses públicos. Donde hay propiedad privada hay corrupción. Lo que ataca la libertad de expresión es que la mayor parte de los medios sean privados. E incluso que existan medios privados ataca la libertad de expresión, hay que decirlo abiertamente. Me gustaría que un partido de izquierda ganara las elecciones y me nombrara director de una televisión pública. Eso es lo que más me gustaría. Os reconozco que me habéis emocionado con ese vídeo, me emociona escuchar al comandante, se le echa mucho de menos. ¿Cuántas verdades nos ha dicho este hombre? Hay una cosa crucial en lo que está diciendo y que tiene consecuencias políticas muy precisas. Hablaba de la crisis en Europa. Y eso quiere decir que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Lo que está ocurriendo aquí es una demostración de que sí hay alternativa, de que la única manera de gobernar no es gobernar para una minoría de privilegiados y contra las mayorías sociales. Ese es el ejemplo de América Latina y eso ahora mismo, en estos momentos, mucho más que hace 5 años, mucho más que hace 10 años, se convierte en una alternativa para los ciudadanos europeos. Por eso es tan crucial que lo que ocurre aquí se pueda explicar allá, que no permitamos que se caricaturice, que se trate de ridiculizar lo que pasa en Venezuela, lo que pasa en América Latina, en un momento como este en el que las mayorías sociales están diciendo basta ya. Nosotros somos una tertulia política, tanto La Tuerca en Canal 33 como Fora Apache en Hispan TV, una tertulia política de izquierdas pero plural. Nosotros invitamos a la derecha que venga siempre, al Partido Popular, al Partido Socialista, a académicos de derechas, porque nos gusta confrontar los argumentos. Y una cosa que nos dicen la gente por la calle que nos emociona es, gracias a La Tuerca y gracias a Fora Apache hay argumentos. De repente nosotros escuchamos a gente de izquierdas hablar en la televisión, que es algo imposible en el conjunto de los medios de comunicación en España, que están controlados por intereses privados. ¿Cuál es uno de los aliados fundamentales del señor Hugo Chávez? Irán. Irán, que a su vez tiene una televisión que me ha contratado a mí, un Estado asesino de comunistas en el que las mujeres tienen que llevar... Claro, pero es que la política... Y decir a las instituciones económicas y financieras internacionales, mire usted, no vamos a pagar la deuda porque es una deuda ilegítima. Mire usted, no vamos a gobernar para una minoría de banqueros. Vamos a gobernar a favor de las familias y a favor de los ciudadanos. No. Por eso me emocionaba escuchar al presidente Chávez cuando decía qué está pasando en Europa, qué vergüenza es lo que está ocurriendo allí. Y sin embargo Venezuela, mal que bien, con todas las dificultades, que es un país que en 13 años no se acaba con 500 años de colonialismo, con 200 años de colonialismo interno, con la corrupción del régimen punto fijista, y en 13 años este país ha demostrado que hay cosas que parecían imposibles simplemente porque no se intentaban. En fin, ¿por qué esa hazaña contra Venezuela, sobre todo en los últimos meses? Les duele, les odian, no soportan que un conductor de autobús pueda ser el presidente de un país. A ellos les educaron para otra cosa, les educaron para ser élites, les educaron para que los presidentes fueran blancos, no lo pueden soportar. Usted que toma como referente, ¿no? Venezuela, se pone de ejemplo. Eso lo ha dicho usted, si puede usted citar en algún momento en el que yo haya usado un referente. Tenemos que mirar a América Latina y tenemos que aprender de América Latina. Que lo que ha ocurrido en Venezuela, que lo que está ocurriendo en América Latina, lo que va a seguir ocurriendo, es una referencia fundamental para los ciudadanos del sur de Europa. Porque hoy los demócratas hemos perdido a uno de los nuestros. Si puede usted citar en algún momento en el que yo haya usado un referente. Los que simpatizamos con el proceso bolivariano. Yo no he dejado de autoproclamarme comunista nunca. Yo soy comunista. Claro. Para mí es un honor y un orgullo poder participar en un acto con la izquierda vasca y con Sabino, que, si me permitís un comentario como español, para nosotros es mucho más que un diputado vasco, es un diputado del pueblo, es quizá el que haya sido capaz de conectar de manera más contundente con las reivindicaciones y con el sentimiento de rabia y de indignación de los de abajo en todo el Estado, y prueba de ello es
el éxito de los vídeos de sus intervenciones en el Parlamento. Por eso para mí es un honor. Cuando venía en el coche me he dado cuenta que traía este polo con una bandera de España, una bandera republicana. Entonces es como, ¿qué pelotas tienes de irte a una Errico Taberna con una bandera española a dar una charla? No estaba previsto, pero es la bandera de los españoles que defendemos el derecho de autodeterminación. Y hoy no os diré que no nos dejéis solos con los españoles, sino que cuando finalmente os vayáis y decidáis como pueblo, os echaremos mucho de menos. Si hablara de ETA, diría que el terrorismo ha producido un enorme dolor en nuestro país, pero también diría que tiene explicaciones políticas. Cualquier demócrata debería preguntarse si no sería razonable que los presos de ETA y aquellos vinculados al independentismo vasco no deberían ir saliendo de las cárceles. Me da asco la gente que hace política así, 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 que hace política así. Me da asco la gente que hace política así, que dice siempre lo que conviene o lo que arranca el aplauso fácil. Que nadie se confunda con nosotros. Nosotros no estamos en venta. Nosotros no tenemos precio. Nosotros no somos burgueses. Ni queremos serlo. Nosotros somos el pueblo en el poder. El aplauso fácil. Y los que somos radicales desconfiamos de los discursos incendiarios. Y que me perdonen, pero no voy a ceder al chantaje. El chantaje que dice, es que nosotros tenemos 500.000 votos. 500.000 votos a lo mejor no sirven ni para sacar 2 diputados, pero con el sistema electoral español, 500.000 votos pueden dejar a Podemos sin 30 diputados. Yo soy comunista. Claro. No hay derecho a decir eso. Entonces os ponéis de acuerdo con nosotros y nos dais unas cuantas plazas de diputados, o si no, vamos a poner 500.000 votos encima de la mesa. No voy a ceder a ningún chantaje. Va a ser la gente la que nos lleve a ganar las elecciones. Los que somos radicales desconfiamos de los discursos incendiarios. Yo soy comunista. Claro. No voy a ceder a ningún chantaje. Tal vez deberíamos plantearnos si lo que queremos es propaganda o educar. ¿Propaganda o educar? Propaganda sin lugar a dudas. Educar cuando controlemos un ministerio de educación, que el medio sea la fibra óptica o las ondas de un satélite, nos da exactamente igual. Hay una imagen muy polémica, muy dura que hemos visto cuando un grupo de antidisturbios trataban de detener a un manifestante. Hemos visto cómo algunos manifestantes les rodeaban y efectivamente agredían a un policía. Sé que esa imagen se ha utilizado para criminalizar a los manifestantes, pero tengo que reconocer que me ha emocionado. Porque a pesar de que se la estaban jugando, a pesar de que no es agradable ver una agresión contra nadie, creo que expresaba una rabia que está creciendo. Y cuando la rabia crece entre la gente hasta el punto de que alguien es capaz de jugarse la integridad física y muchas más cosas, atreviéndose con un funcionario público que está entrenado, que lleva un arma de fuego, que lleva un casco, algo está pasando en la sociedad. Que, por cierto, forma parte del Consejo de Administración de una multinacional, Housewater Watch Cooper. Cuando daba clases explicaba a mis estudiantes, Housewater Watch Cooper, cuando daba clases explicaba a mis estudiantes... Si tuviesen que recomendarme un libro de filosofía, ¿cuál me recomendarían? Tratándose de ti, sin lugar a dudas, La ética de la razón pura. Hay una discusión muy bizantina, si queréis, en las ciencias sociales, que habla de la importancia de cómo se piensan las cosas en las ciencias sociales, ¿no? Entonces, a los liberales les gusta mucho Newton, a Newton se le cae una manzana en la cabeza y a partir de que se le cae una manzana en la cabeza, deduce la teoría de la relatividad, vamos de lo concreto a lo global. De alguna manera Marx plantea lo contrario, dice, vamos a ir de lo global a lo concreto. Vamos a tratar de dar una explicación general de cómo pasan las cosas y vamos a ver si eso tiene algo que ver con nosotros.
Este es Leopoldo López, el jefe de la oposición en Venezuela, está tras las rejas, lleva casi un año en prisión. ¿Cuándo vais a pedir en alguna institución pública, cuando se plantee el asunto, que la dictadura venezolana lo ponga en libertad? Nosotros hemos dicho todas las veces que nos han preguntado que nos parece mal que Leopoldo López esté en la cárcel y que nos parece que debería presentarse a las elecciones. ¿Qué es lo que haría un gobernante decente? Expropiar. Expropiese. Decir expropiese es decir democracia. Esa casita que se ve ahí con 2 balcones. Y ahí lo que están en unos negocios. Expropiese. Ser demócrata es expropiar, aunque os duela. Yo solo me he roto un hueso una vez y me rompí el hueso de una mano por dar un puñetazo. Y di un puñetazo no porque alguien de mi situación socioeconómica se vea muchas veces en esa situación, porque estábamos en un centro social, en el laboratorio, y un grupo de lúmpenes, pues eso, gentuza de clase mucho más baja que la nuestra, intentó robar una mesa de mezclas. Yo creo que con criterio normal, me roban la mesa de mezclas, te rompo la boca. Cuando definimos al enemigo, yo creo que todos estaremos de acuerdo en que el enemigo es la lógica capitalista. Ese enemigo solamente entiende un lenguaje, el lenguaje de la fuerza, con un derecho, el de portar armas, que es una de las bases de la democracia. Me gusta quien moviliza al ejército para decir a los mercados, cuidado, que las pistolas ahora las tengo yo. Este es Pablo Iglesias, el que han visto ustedes en este vídeo. Este señor, este Pablo Iglesias, es el que en el Parlamento, su formación política, en el Parlamento de Cataluña, fue quien propuso la reprobación del rey y la llegada de la República. Este es el que está apoyando a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es el que le ha entregado Televisión Española. Le ha entregado Televisión Española a Podemos. Han colocado allí a Rosa María Mateo, no me equivoco, lo vi hace mucho tiempo como presentadora del Telededo, a Rosa María Mateo como administradora general. Han hecho una limpia de todo aquel periodista que no pensara como ellos. Eso lo hace cualquier otro partido político y se habría armado un escándalo extraordinario. Eso ha hecho Rosa María Mateo. Para que conozcan primero al personaje, esta es Rosa María Mateo. Gracias, señorías. ¿Esto es habitual, señoría? Ah, ustedes dicen que no he comparecido, no sé, porque no sé cuándo tenía que comparecer, porque nadie me ha dicho que compareciera. He venido cuando se me ha pedido que compareciera. No sabía que me habían ustedes convocado. Si lo hubiera sabido, a lo mejor hubiera pedido a esta Cámara que me convocara y que me dijera que tenía que venir. No tenía ni idea, señorías. Bueno, me dicen aquí que alguien me ha pedido, me mandan unas notas, que yo no sabía esto. Yo espero que cuando termine esta presidencia mía provisional, que les aseguro que espero que dure el menor tiempo posible, porque me dijeron que iba a durar 2 meses y creo que esto va para más largo, lo cual me preocupa. Yo era muy feliz antes de venir a enfrentarme con ustedes, pero en fin. El organigrama, saltándome lo que me han preguntado ustedes, creo. En los fines de semana también me dicen, perdón, es lo que me... si me lo... No están mintiendo cuando me pasan este papel. No lo sé, tengo que enterarme perfectamente. En cualquier caso, y en lo que se refiere a... me tengo que enterar de cómo funcionan ahora los centros regionales. Bueno, yo creo que ese reportaje, por lo que he oído, según me cuentan, no sé cómo lo terminaron. Bien, no, gracias. Digo gracias a mi gente. Lo único que he pedido en las tertulias, yo que no doy órdenes, pero sí he hecho una sugerencia. Nos faltaría gente muy joven. Les hemos tratado de mostrar lo que es el gobierno que tenemos del Partido Socialista. Y hemos tratado de mostrarles que el Partido Socialista, que en su día fue un partido serio, ahora está dirigido por un lerdo. El otro día me decía un socialista: hombre, estás insultando a Pedro Sánchez, no le puedes decir lerdo, eso es un insulto. No. Lerdo, lo que pasa es que hay gente que su cultura es la que es y su nivel intelectual es el que es. Lerdo es el que es de comprensión lenta, que no entiende bien las cosas. Eso es un lerdo, que por cierto es lo que ratificó
El propio Pedro Sánchez ayer, cuando contestando a un líder opositor, decía que no entendía bien lo que decía, pues eso, un lerdo. El gobierno que tenemos está comandado por un lerdo, que además es un tontorrón, y que además está destrozando el Partido Socialista, porque trata de apoyarse en Pablo Iglesias para las cosas malas, como la visita a la cárcel al señor Junqueras, para no aparentar él. Pero quien va a rentabilizar todo eso es Pablo Iglesias, dándole otra vez fuerza a un partido como Podemos que estaba en hora paja. Pero miren, es que el acuerdo de los presupuestos, lo normal entre fuerzas políticas es que primero los partidos se pongan de acuerdo, en ese acuerdo después se le lleve al gobierno y el gobierno lo lleve a las Cortes para su aprobación. Vimos el otro día la firma en la Moncloa entre el gobierno, no el Partido Socialista, entre el gobierno y Pablo Iglesias. Es decir, lo que normalmente es un pacto entre partidos que después el gobierno lo lleva al Congreso, se firma con el membrete del gobierno, gobierno y Podemos. Y es un proyecto, más que un proyecto de presupuesto, un programa político. Porque en ese presupuesto se habla de muchísimas cosas que van a perjudicar notablemente, pero notablemente, a todos los ciudadanos. Ellos dicen que son presupuestos sociales. ¿Se acuerdan que antes les hablé del impuesto al gasoil? ¿Cómo lo han encubierto? Dicen, vamos a subvencionar a los vehículos híbridos y eléctricos. ¿Y la subvención de dónde va a sacar la partida presupuestaria por eso? Del impuesto del gasoil. Un impuesto al gasoil que va a perjudicar cada vez que un ciudadano llene su depósito 3 euros. 3 euros ese impuesto. Ellos dicen, hombre, pero es que los camioneros, los transportistas, es verdad, pero lo que no dicen es que todo aquel con un vehículo por debajo de los 7.500 kilos, es decir, todos los autónomos que tienen una furgoneta para su trabajo van a pagar cada vez que llenen el depósito de gasoil 3 euros más. Y dicen que son presupuestos sociales. Han subido el salario a 900 euros. Y uno puede decir, hombre, a mí me gustaría que todo el mundo ganase mucho dinero, y es verdad. Pero lo que pasa es que no se puede hacer de un bolillazo subir un 22% el salario mínimo interprofesional, porque eso cae como una bomba entre autónomos y empresarios. Porque cuando estos lerdos hablan de empresarios, nos tratan de hacer ver a todos los demás que va a las grandes empresas, a las multinacionales. No, no. En España quien crea empleo son las pequeñas y medianas empresas. En España quien crea empleo son los autónomos. Y si a los autónomos usted le dice que aquel autónomo que tiene 1 o 2 empleados le va a tener que subir el sueldo un 22% sobre la marcha, lo que está haciendo es generar más paro, porque el autónomo va a tener que despedir gente. 900 euros de un bolillazo significa también la subida en las cotizaciones sociales, seguridad social y todo lo demás. No lo van a poder asumir. En España hay 1 millón de autónomos con ese tipo de trabajadores que se van a ver hasta aquí para poder hacer frente a esos pagos. No va a poder ser. Han colocado en esos presupuestos un impuesto, aquel impuesto a la banca que después quitaron, ha impuesto ahora un impuesto, nunca mejor dicho, en las transacciones. ¿Qué son las transacciones? Pues mire, todas. Todo aquel que tenga una cuenta corriente hace en algún momento alguna transacción, que bien puede ser una transferencia o puede ser la utilización de una tarjeta de crédito. Eso tiene un impuesto. ¿Que lo va a pagar el banco? Lo van a pagar todos los usuarios, es decir, todos los españoles. De nuevo, todos los españoles. Y al igual que el tema del diésel, aquí de social nada de nada. Ellos dicen, hombre, es que vamos a poner el aumento de IRPF a las rentas por encima de 130.000 euros. Bien, me parece bien, pero es que esa no es la carga mayor. A las rentas de más de 130.000 euros se va a tratar de recaudar unos 300 euros. Y lo pagarán los que más tienen, bien. Pero es que en el impuesto al gasoil
van a recaudar más del doble de esa cantidad y lo pagamos todos los españoles que no tenemos rentas de 130.000 euros. Van a poner un impuesto a las multinacionales como Google, Facebook y toda esta gente. ¿Quién lo va a pagar? Lo van a pagar los usuarios de nuevo. No son impuestos sociales. Estos impuestos son una debacle para la economía y va a generar más paro. No terminan de entender que mientras más dinero haya entre los privados, mientras menos impuestos haya, más va a poder gastar la gente, más va a poder invertir las empresas. No lo entienden y van a generar un serio problema a España. Un último dato. Equiparar las pensiones al IPC, es decir, usted sube el IPC, suben las pensiones, nos va a llevar que en el año 2050, yo no lo veré, seguro, pero muchos de los que están viendo esto, sí, haya un desfase, un agujero en la seguridad social de 2 billones de euros. ¿Quién va a pagar eso? ¿Quién va a hacerse responsable de eso? Les importa 4,80. Lo están tratando de vender como presupuestos sociales porque Pablo Iglesias lo que pretende, que de facto es el copresidente de España, lo que quiere hacer Pablo Iglesias es que cuanto peor vaya en España, mejor va a ser para él. Y nosotros no vamos a permitir, mucha gente, no va a permitir que España se convierta en Venezuela. No va a ser así. No va a ser así de ninguna manera. Durante todo este tiempo les he estado comentando una serie de desgracias una detrás de otra. Así que lo que vamos a hacer es que como para aprobar los presupuestos Pedro Sánchez mandó a hablar a ZP con la gente de Bildu, con Otegi, que es un terrorista condenado, para que los independentistas de Bildu y los terroristas de ETA aprobaran también los presupuestos, mandó a ZP. Como quiera que ZP está haciendo, yo creo que se está haciendo rico en la defensa del gobierno de Maduro, haciendo lo que ningún dirigente del mundo haría por Maduro y lo que está pasando como consecuencia del gobierno Maduro en Venezuela. Como quiera que ZP se ha convertido en el bufón de turno, lo que les vamos a poner este último vídeo es un vídeo relajante para que un poco pues subsane todo lo que les he venido contando hasta ahora. Este vídeo lo que demuestra es lo que tuvimos como presidente en España, es decir, al señor Rodríguez Zapatero, un bufón que estuvo en la presidencia, que ahora está trabajando para Maduro y que está trabajando para Pedro Sánchez y Podemos.
SKF, soluciones para el mercado de recambios. Fabricamos la última tecnología en primer equipo. Innovación, experiencia y conocimiento. Los fabricantes de vehículos de todo el mundo confían en SKF. A través de nuestra red de distribuidores le proporcionamos el mismo nivel de calidad de los equipos originales, bajo la marca SKF, la gama más extensa de componentes, rodamientos de rueda, kits de distribución, bombas de agua, transmisiones, correas auxiliares. Distribuidor oficial para las Islas Canarias, Recambios Valladares. Marmotor Canarias, concesionario oficial de BMW, Mini y Motorrad. Más de 3.000 metros cuadrados de exposición, vehículos de ocasión, postventa y atención al público. Ven a visitarnos a la avenida Escaleritas número 178, en Las Palmas de Gran Canaria.